¿Sabías que el principal responsable del diseño del iPhone quiere que dejemos de mirar pantallas? ¿O que el nuevo Papa ya tiene Instagram? Sí, hoy te traigo las 10 noticias que está reescribiendo el futuro digital. Y algunas te van a dejar con la boca abierta. Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de noticias que son alucinantes, inteligentes y sí, cada vez más imposibles de distinguir de la ciencia ficción. Prepárate porque hoy vas a flipar. Como te he dicho, el Papa llega a Instagram y TikTok convierte tus fotos en vídeos con solo un toque. WhatsApp te resume los grupos, te deja crear un amigo con IA y pronto sabrá más de ti que tu ex. Meta, Tesla y Amazon revienta Wall Street tras un pacto express con China, mientras YouTube destrona a Twitch y se queda con todo el pastel del streaming. Pero eso no es todo, ya que OpenAI quiere reemplazar al iPhone con un dispositivo sin pantalla. LinkedIn ya entiende tu vocación como si fuera tu mentor. Y una nueva tienda de apps IA te deja instalar herramientas sin tocar GitHub. Y por si fuera poco, Elon Musk lanza un robot que baila, internet gratis desde el cielo y una guerra millonaria contra Bill Gates. Así que ponte cómodo, sube el volumen y un buen like, porque lo que viene ahora te va a gustar. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. El Papa llega a Instagram y Meta ya sabe qué mostrarte. ¿Te imaginas al Papa publicando Reels? Pues deja de imaginar. León XIV, el nuevo líder del Vaticano, ya está en Instagram y está triunfando. Su cuenta @pontifex ya acumula más de, 10 millones de seguidores en apenas unos días. Y promete convertirse en un referente digital con mensajes en 9 idiomas y un enfoque directo al mundo hiperconectado. Pero mientras el Vaticano se adapta al lenguaje visual y viral, Meta va varios pasos por delante. La compañía ha apostado por fusionar vídeo e inteligencia artificial para que cada reel o anuncio que ves esté literalmente diseñado para ti. Herramientas como Advantage Plus permiten crear campañas que se autoajustan, predicen resultados y cambian en tiempo real según tus reacciones. Y en paralelo, Meta AI se cuela poco a poco en todos tus chats, desde WhatsApp hasta Instagram. Ya puedes crear fondos con solo escribir puesta de sol en la Costa Brava o ciudad cyberpunk. Y muy pronto, la IA también leerá y resumirá todos tus mensajes. ¿Estás preparado? Tu voz es el nuevo teclado, así desaparecerán las pantallas. ¿Y si en unos años no tuvieras que mirar más el móvil? Pues las grandes tecnológicas ya están diseñando un mundo donde la inteligencia artificial reemplaza las pantallas y a los clics. Y es que Jony Ive, el genio detrás del iPhone, se ha aliado con Sam Altman, el CEO de OpenAI, para crear un nuevo dispositivo sin pantalla. Un dispositivo controlado solo con voz y mirada, sin distracciones, sin scroll, solo conversación contextual con una IA que te conoce. Aún no tenemos más detalles, pero estaremos al tanto. Y por otro lado, Google está apostando todo a Gemini Live, una IA que escucha y responde sin que toques nada. Puedes hablarle mientras cocinas, trabajas o paseas. Y por otro lado, la propia LinkedIn también se quiere subir al tren. Y es que ahora entiende lo que quieres en lenguaje natural. Solo tienes que decir quiero trabajar en videojuegos y te ofrece trabajos, cursos y coaching personalizado. Como ves, parece que el futuro no es táctil, es hablable y pensante. Y será más pronto que tarde. Meta, Amazon y Tesla revientan Wall Street tras el pacto relámpago con China. ¿Qué pasó la semana pasada para que Meta subiera un 10% y Amazon, Tesla o Apple se dispararan en bolsa? Pues todo por un acuerdo inesperado. Estados Unidos y China firmaron una tregua comercial de solo 90 días, pero que ha revolucionado los mercados. El Nasdaq se disparó y las grandes tecnológicas vivieron unas jornadas históricas. Y es que el acuerdo incluye una fuerte reducción de aranceles, de un 145% a un 30% en Estados Unidos y de un 125% a solo 10% en China. Piensa que aunque Meta, por ejemplo, no opera directamente en China, gana miles y miles de millones gracias a empresas chinas que se anuncian en Facebook o Instagram para llegar a audiencias globales. Y claro, menos aranceles significa más margen, más inversión publicitaria y más ingresos. Por cierto, Apple también se frota las manos, ya que el acuerdo impulsa las ventas en su segundo mayor mercado, justo antes de su subida de precios prevista para fin de año. Eso sí, los analistas lo advierten. Es una tregua, no la paz. Pero si esto es solo el principio, podríamos estar ante un nuevo rally bursátil de las grandes tecnológicas. Lo veremos.
ChatGPT ya te conoce, recuerda lo que dices y te entrega el informe listo en PDF. ¿Y si tu inteligencia artificial no solo pensará por ti, sino también como tú? Pues OpenAI lo está haciendo realidad, ya que ChatGPT no solo recuerda lo que dices, también puede crear documentos PDF profesionales en un solo clic. Y eso es solo el principio. Ahora, ChatGPT tiene memoria en Europa. Es decir, si le contaste que eres diseñador gráfico, fan de Marvel o que hablas en catalán, lo recordará. ¿Para qué? Pues para adaptarse a ti. Ya no es un asistente puntual, es un compañero de proyectos, de ideas, de vida. ¿Necesitas presentar un informe? Pues te lo convierte en PDF con tablas, imágenes, citas, todo listo para enviar. ¿Quieres analizar tu estrategia? Pues elige el cerebro que mejor se ajuste. Por ejemplo, GPT-4o para contenido visual, GPT-4.5 para escritura creativa o mini modelos para tareas rápidas. Pero eso tampoco es todo, ya que OpenAI ha fichado a Fidji Simo, que había trabajado en Facebook, para escalar sus apps globalmente. Y además, ha gastado una millonada en comprar la startup Windsurf para que programar sea tan fácil como hablar. Y por último, incluso, podría salir a bolsa junto a Microsoft. Sí, lo que oyes. ¿Estás listo para tener una IA que te entiende, escribe contigo, diseña por ti y hasta recuerda tus gustos? TikTok ya anima tus fotos y te vende ropa usada. ¿Te imaginas que una simple foto sonriera, parpadeara y cobrara vida? ¿Y que mientras tanto pudieras comprar una chaqueta de segunda mano sin salir de la app? Pues bienvenido al nuevo TikTok, ya que la red social acaba de lanzar AI Alive, una función que convierte tus imágenes estáticas en vídeos animados con solo un toque. Desde la cámara, eliges una foto y la inteligencia artificial se encarga del resto. Añade movimiento, expresiones, atmósfera e incluso sonido. Y no necesitas saber editar ni usar apps externas. Y sí, todo se marca como generado por IA para que lo sepas siempre. Pero eso no es todo, ya que TikTok Shop también se reinventa y ahora venderá ropa, tecnología y artículos de lujo de segunda mano. Tras su prueba en Reino Unido, la función llega a España y a otros países europeos. Y de esta manera competirá con Vinted o eBay, pero con una ventaja clave. Lo haces mientras ves vídeos y con millones y millones de usuarios detrás. Eso sí, comentan que habrá control de autenticidad, vendedores verificados y reembolsos si detectas falsificaciones. Y es que TikTok ya no es solo entretenimiento, es creatividad con IA y compras con scroll. Tu oficina ya tiene IA, trabaja, responde y narra sin humanos. ¿Y si instalar una app de inteligencia artificial fuera tan fácil como bajarte un juego en Steam? Pues eso, es justo lo que propone Dion, la nueva tienda de aplicaciones de código abierto centrada en IA que acaba de lanzarse en fase beta. Así que olvídate de buscar herramientas dispersas en GitHub o foros, porque con Dion puedes descubrir, instalar y usar apps de IA en pocos clics, desde una interfaz visual simple y pensada tanto para expertos como para curiosos. Es el nuevo punto de encuentro para creadores y usuarios de software libre. Y podría revolucionarlo todo. Pero esto no termina aquí, ya que mientras Dion democratiza el acceso a la tecnología, Salesforce lleva la automatización al siguiente nivel con Agentforce, agentes de IA que trabajan por ti. Ya están en empresas como CaixaBank o Repsol, gestionando pedidos, hipotecas o atención al cliente sin humanos. Y por si fuera poco, más de 50.000 audiolibros en Audible ya están narrados por voces artificiales, tan realistas que muchos oyentes ni lo notan. Apps, asistentes, narradores, la IA ya no es el futuro. Es una fuerza laboral que escribe, habla y actúa. ¿Y tú, también vas a dejar que una IA trabaje por ti? Elon Musk baila, conecta al cielo y desata una guerra millonaria. Un robot que baila, Internet desde el espacio y una guerra abierta con Bill Gates. Elon Musk no está teniendo una semana cualquiera. Todo empezó con Optimus, el robot humanoide de Tesla que Musk presentó en un vídeo viral. Baila como un humano, recoge paquetes y hasta juega con niños. Y ojo, cuesta menos que un coche. Y ya está generando tanto entusiasmo como inquietud. ¿Estamos ante nuestro futuro asistente doméstico? Pero eso no fue todo, ya que Musk también anunció que gracias a Starlink y una alianza con T-Mobile, cualquier móvil compatible podrá tener internet gratis vía satélite, incluso sin cobertura terrestre. ¿Dónde? Pues en montañas, desiertos o en medio del mar. Tu móvil se conectará directo al cielo. Sin embargo, no todo es aplauso, ya que Bill Gates ha estallado contra Musk, acusándolo de haber contribuido a la muerte de los niños más pobres del mundo.
Y todo ello por frenar ayudas humanitarias. Una guerra millonaria que mezcla tecnología, ideología y poder. Y mientras tanto, los empleados de Tesla se han rebelado y la Microsoft de Gates ha despedido a miles de trabajadores por culpa de la inteligencia artificial. Ya ves que la cosa está que arde. YouTube arrasa y Twitch tambalea. El gran cambio del streaming. ¿Y si el futuro del streaming no estuviera en Twitch sino en YouTube? Y es que algo grande está pasando. Mientras Twitch intenta actualizarse con funciones básicas como el rebobinado en directo, que por fin llega en 2025, YouTube ya va 2 pasos por delante, con Shorts conquistando el formato vertical, con 1.500 millones de usuarios y 70.000 millones de views al día, y YouTube TV dominando el deporte con 9,4 millones de suscriptores. El ecosistema de Google no solo crece, lo devora todo. Shorts ya compite de tú a tú con TikTok, integrando vídeos largos, mejorando su algoritmo y premiando a los creadores con más visibilidad. Y al mismo tiempo, YouTube TV se convierte en la plataforma favorita para ver fútbol americano, NBA o tenis en directo, con cifras que rozan los 7.500 millones de dólares en ingresos anuales. Y mientras tanto, Twitch pierde ritmo. Grandes streamers como el Chocas han comentado que ya no dependen de sus directos, no, ahora lo hacen por gusto, no por necesidad. Y es que la comunidad reclama cambios, pero la competencia no espera. ¿Estamos presenciando el fin de una era para Twitch y la consolidación de YouTube como el gran rey del contenido en todas sus formas? WhatsApp ya no es solo para chatear, ahora diseñas, resumes y hasta creas amigos. Imagina que WhatsApp te resumiera los grupos, te dejara cambiar el fondo con solo escribir una frase y encima pudieras crear un amigo con personalidad propia. Pues deja de imaginar, ya que es real. WhatsApp está dejando de ser una simple app de mensajería para convertirse en un mini universo creativo y funcional, ya que ahora puedes generar fondos con IA, escribiendo por ejemplo playa al atardecer o galaxia animada, y usar uno distinto en cada chat. Y también acaban de llegar los estados interactivos tipo Instagram, con el sticker Tu Turno y la posibilidad de poner canciones, reacciones, menciones o fotos de perfil generadas por IA. Pero lo más potente está en sus 2 funciones nuevas, el resumen de chats por IA, ideal si te perdiste 150 mensajes, y la futura herramienta para crear tu propio chatbot personalizado dentro de la app. Por ejemplo, un coach motivacional, un amigo que te hable como Yoda o un compañero de rol medieval. Tú decides. Además, ahora ni siquiera necesitas tener el móvil encendido para usarlo en el PC. Y sí, el modo multidispositivo también está revolucionando la experiencia. Como ves, WhatsApp ya no es solo mensajería. ¿Estás listo para crear tu propio universo desde el chat? Redes sociales bajo fuego. ¿Se acabó la era de los menores? ¿Qué pasaría si mañana Instagram, TikTok o Facebook prohibieran a los menores de 15 años? Pues no es una idea lejana, ¿no? Porque Francia ha propuesto una ley europea para vetar el acceso de los más jóvenes a redes sociales y ya busca el apoyo de España, Irlanda y Grecia. Y el objetivo es proteger la salud mental, la privacidad y la seguridad digital de los adolescentes. Y mientras tanto, TikTok también está en el punto de mira, ya que una exmoderadora en Barcelona ha denunciado a la empresa por las secuelas psicológicas de revisar miles y miles de vídeos extremos cada semana sin apoyo emocional ni pausas suficientes. Y su caso podría sentar un precedente legal, porque ¿quién protege a quienes limpian el contenido más oscuro de la red? Y ante esta presión, redes sociales como TikTok contraataca con medidas de control parental más estrictas, desconexiones por horario, feed segmentado y prohibición de mensajes privados para menores. Y piensa que solo en 2024 la app eliminó más de 20 millones de cuentas de menores de 13 años. El debate está servido. ¿Cómo equilibrar libertad, seguridad y salud mental en las redes sociales? ¿Es hora de repensar quién puede y quién no estar online? ¿Tú qué opinas? ¿Control total o educación digital? Y bueno, y si promeros, eso ha sido todo por hoy. Demasiado futuro junto, ¿verdad? El Papa ya publica en Reels, mientras Meta te personaliza anuncios en tiempo real. TikTok anima tus fotos, vende ropa usada y compite con eBay sin salir del scroll. WhatsApp resume tus chats, crea fondos con una frase y hasta te deja inventarte un amigo. Tesla lanza un robot que baila. Musk conecta tu móvil al cielo y se enzarza en una guerra millonaria con Bill Gates. YouTube destrona Twitch, LinkedIn se convierte en tu mentor laboral y ChatGPT ya te diseña informes profesionales sin que toques Word. Y Dion, la nueva tienda de apps IA para que trabajen por ti sin escribir ni una línea de código. Así que dime, ¿qué noticia te ha dejado loco esta semana?
Y si te ha molado el vídeo, déjanos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete, activa la campanita y pásate por easypromosapp.com para descubrir cómo crecer con promociones, concursos e IA real. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.